La primera bala impactó en la rompiente antes de que la rampa de la embarcación de desembarco siquiera bajara. Taraba, noviembre de 1943. El coronel Evans F. Carlson se aferró a la borda y miró fijamente el horizonte, una mancha borrosa de palmeras, búnkeres de hormigón y humo. Las órdenes de Washington eran claras: esperar la próxima marea, reagruparse, no avanzar. Miró a sus hombres. Agotados, quemados por el sol, sangrando. Y supo que esperar significaba la muerte. Carlson había sido entrenado para seguir órdenes. Pero también había aprendido, años antes en China, que a veces la supervivencia exigía desobediencia. Así, mientras los generales discutían por interferencias de radio a miles de kilómetros de distancia, Carlson tomó su decisión. Hizo un gesto con la mano hacia adelante. Los marines avanzaron. El mar se volvió rojo. Y en ese momento, en una franja de coral no más ancha que una pista de aterrizaje, un solo acto de desafío cambió el curso de la Guerra del Pacífico. ¿Qué llevó a un oficial de la Marina de Estados Unidos a ignorar la orden de Washington? ¿Y por qué su rebelión acabó salvando a un ejército? En las semanas posteriores a Pearl Harbor, la confianza de Estados Unidos era una herida que no cerraba. Los acorazados aún humeaban en el puerto. El Pacífico era un cementerio abierto. Washington quería venganza, y rápido. La respuesta fue la campaña del Pacífico Central, isla por isla, arrecife por arrecife, un paso intermedio hacia Japón. Pero entre Hawái y Tokio se encontraban las Islas Gilbert, pequeños puntos en el mapa fortificados por los japoneses hasta convertirlos en fortalezas flotantes. Una de ellas, isla de apuestas en el atolón de Taraba, había 4.800 defensores y más de 100 búnkeres de hormigón. Los servicios de inteligencia lo calificaron de inexpugnable. Cuando llegaron las órdenes de asalto, muchos oficiales de la Marina intercambiaron miradas sombrías. Los patrones de marea no se habían probado. La plataforma de coral podía atrapar lanchas de desembarco. El programa de bombardeo de la Marina era breve. Era un plan elaborado por hombres que nunca habían sentido el coral desgarrar las botas ni visto las trazadoras de las ametralladoras rebotar como piedras en las olas poco profundas. Carlson leyó esos informes en silencio. No era ajeno a las órdenes imposibles. Había luchado en Nicaragua, observado guerrillas en China y presenciado cómo el pensamiento convencional se desmoronaba ante la realidad. Ahora Washington quería precisión. Carlson quería adaptabilidad. En la zona de preparación de Honolulu, los oficiales de Estado Mayor ensayaban mapas y flechas mientras Carlson instruía a sus hombres en el instinto, señales manuales, maniobras en equipos pequeños, qué hacer cuando se apagaban las radios. Les dijo: si no me oyen, miren al marine que está a su lado. Esa es su orden. Tras su mirada serena se escondía la frustración. La cadena de mando de Washington estaba frenando la innovación. Cada movimiento requería aprobación, cada riesgo, una firma. Carlson lo llamó guerra por papeleo. En cartas privadas descubiertas posteriormente, escribió: nos estamos preparando para luchar contra el enemigo más flexible de la Tierra con el sistema más inflexible jamás construido. El primer conflicto no fue con los japoneses. Fue entre estrategia y supervivencia. Para el 10 de noviembre de 1943, el aniversario del Cuerpo de Marines, la segunda división de marines se reunió para partir. La unidad de Carlson no era numerosa, aproximadamente 1.200 hombres del segundo batallón de incursores, veteranos de incursiones de unidades pequeñas y misiones tras las líneas. Washington los quería en la reserva. Carlson los quería primero en entrar. Señor, debe esperar hasta que la playa esté segura, le recordó un enlace de la Marina. La respuesta de Carlson fue tranquila pero firme: la playa no será segura a menos que alguien la haga segura. En los días siguientes en el mar, mientras la flota navegaba hacia Taraba, corrieron rumores entre los marines. Algunos decían que el bombardeo de la Armada destruiría todos los búnkeres en 20 minutos. Otros murmuraban que los japoneses habían enterrado tanques en la arena. Nadie sabía cuál era la verdad, y la incertidumbre mata más rápido que las balas. Carlson se movió a través de la cubierta de tropas, hablando a pequeños grupos, no como un oficial dando órdenes sino como un hombre que comparte la verdad. Golpearemos fuerte, quizá mal. Pero golpearemos. El océano, la marea, el coral, no son el enemigo. El miedo sí lo es.
Esa noche, mientras el grupo de trabajo se acercaba al atolón, los pilotos de reconocimiento informaron que los arrecifes parecían más altos de lo esperado. El personal naval lo descartó. Las tablas de marea son precisas, dijo uno. La ciencia no miente. Pero Carlson confiaba más en la observación que en el optimismo. Discretamente ajustó su horario de aterrizaje, acortando las ventanas de retraso y preparando rutas de contingencia tierra adentro. Aún no estaba desafiando órdenes, estaba preparante a... Al amanecer del 19 de noviembre, la flota apareció frente a Taraba. A través de binoculares, la isla parecía casi pacífica, una media luna de palmeras verdes bajo un cielo azul. Entonces, la primera salva retumbó desde los acorazados y el Pacífico estalló. El bombardeo duró 76 minutos. Se suponía que lo arrasara todo. Cuando el humo se disipó, la bandera japonesa aún ondeaba sobre la pista. Carlson murmuró: «Todavía están allí». Esa noche, llegó un mensaje codificado desde el buque insignia: «El asalto se pospuso una marea. Espere confirmación». Carlson lo miró fijamente. Sabía lo que significaba un retraso. Los japoneses ya estaban reparando las defensas, reajustando los cañones y desenrollando los cables de comunicación. Cada hora perdida era una capa más de hormigón que se endurecía contra ellos. Miró a su oficial de operaciones. «Si esperamos, perderemos la mitad antes de llegar a la arena». El oficial dudó. «Señor, es una orden de Washington». Carlson dobló el mensaje y lo guardó en su bolsillo. «Entonces Washington podrá venir a nadar en el arrecife». Afuera, el aire nocturno apestaba a cordita y diésel. En cubierta, los marines dormían acurrucados alrededor de sus fusiles, soñando con su hogar. Carlson no podía dormir. Caminó hacia la proa, observando las olas fosforescentes brillar bajo el casco. Pensó en los rostros jóvenes en la bodega, chicos que se habían alistado después de Pearl Harbor, creyendo que la guerra era una película de banderas y gloria. Mañana descubrirían la verdad. La guerra no era gloria. La guerra era decisión. Y a veces, el peor pecado no era la desobediencia, era esperar permiso. El amanecer siguiente lo demostraría. Evans Ford, dice Carlson, no parecía un rebelde. Era tranquilo, reflexivo, educado, el tipo de hombre que hablaba en voz baja e inquietaba a los generales. Sus ideas eran más peligrosas que cualquier fusil. Mucho antes de Taraba, antes de que el Pacífico se convirtiera en un cementerio, Carlson había presenciado otro tipo de guerra. En 1937 estuvo en China como observador militar, observando a las guerrillas comunistas de Mao Zedong luchar contra los japoneses. El mando estadounidense los descartó como turbas de campesinos. Carlson vio algo diferente. Casi no tenían armas, ni cobertura aérea, ni uniformes impecables, pero tenían fe. Vio a las unidades luchar, morir de hambre, reconstruirse y seguir adelante porque cada hombre entendí por qué estaban allí. Sin medallas. Sin desfiles. Solo propósito. Esa visión quedó grabada en él. Al regresar a Estados Unidos, intentó contarles a sus superiores lo que había visto. Lo llamaron ingenuo. Un general se burló. «¿Estás aquí para convertir a los marines en comunistas, Carlson?» Él respondió: «No, señor. Estoy aquí para convertirlos en creyentes». La idea que sacudió al cuerpo de marines fue simple: el liderazgo no se trataba de rango. Se trataba de respeto. Carlson lo llamó el entusiasmado principio, una frase que tomó prestada de su tiempo en China. Significaba trabajar juntos. Para él, no era un eslogan, era una doctrina de supervivencia. Entrenó a sus raiders, una fuerza experimental de élite, bajo reglas que parecían herejías. Los oficiales comían últimos. Las decisiones se discutían abiertamente. Los soldados podían cuestionar las órdenes si tenían mejores ideas. Para la vieja guardia, era anarquía. Para los hombres, era libertad. Uno de sus sargentos, Joe M. C. Causland, escribió más tarde: «Por primera vez, sentí que mi cerebro importaba tanto como mi rifle». En el campamento de entrenamiento, a la mayoría de los marines se les inculcaba la obediencia. Carlson les inculcaba la confianza. Les decía: «Cuando me vaya, sabrás qué hacer. Así es como ganamos». Eso era lo que aterrorizaba a Washington,
Su unidad podía operar sin esperar órdenes. Y esa filosofía estaba a punto de ser puesta a prueba. En 1942, Carlson lideró a sus Raiders en una audaz misión de 30 días tras las líneas japonesas en el atolón de Makin, la primera incursión estadounidense en el Pacífico. La misión casi fracasó, pero sus hombres se adaptaron, sobrevivieron y contraatacaron. Washington se atribuyó el mérito, pero discretamente destituyó a Carlson del alto mando por ser demasiado independiente. Ahora, un año después, lo habían reasignado, no para dirigir una operación, sino para observar y apoyar la invasión de Taraba. En otras palabras, guardar silencio. Pero ¿cómo se puede silenciar a un hombre que está hecho para cuestionar? A bordo del barco de transporte velero, Carlson se movía entre sus hombres, hablando en voz baja y compartiendo cigarrillos. Los marines lo adoraban. No daba sermones, recordó uno. Escuchaba. Les hablaba de China, de campesinos que luchaban con lanzas de bambú contra ametralladoras, de cómo la fe podía sobrevivir a las balas. Luego sonreía levemente. Por eso ganaremos, decía. Porque luchamos los unos por los otros, no por órdenes. Convirtió a sus hombres en pensadores. Esa era su arma secreta. Aún así, no a todos les gustaba. Un coronel del Estado Mayor se quejó en un informe: los métodos de Carlson fomentan la insubordinación disfrazada de iniciativa. Esa frase lo perseguiría más tarde. En los ejercicios de entrenamiento, la unidad de Carlson practicaba la improvisación instantánea, qué hacer cuando fallaban las radios, cuando caían oficiales, cuando reinaba el caos. Cada hombre un líder, decía. Así se libra una guerra que no sigue reglas. Y Carlson sabía que Taraba sería ese tipo de guerra. Los informes de los vuelos de reconocimiento mostraron fortines japoneses más numerosos de lo esperado. Cañones antiaéreos ocultos en palmerales. Cargas de profundidad enterradas en las playas. La armada seguía prometiendo que una potencia de fuego abrumadora lo resolvería. Carlson no se lo creyó. Había visto lo que sucedía cuando los soldados confiaban en las promesas más que en sus instintos. Una noche, antes de que la flota llegara al atolón, se sentó con sus oficiales subalternos bajo la tenue luz roja del comedor. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y expectación. Mañana, dijo en voz baja, nos dirán cuándo actuar. Pero recuerden esto, la guerra no espera. La marea no espera. El enemigo no espera. Si ven una oportunidad para actuar, aprovéchenla. No me busquen. No esperen órdenes. Busquen la oportunidad. Un teniente frunció el ceño. Señor, eso suena a desobediencia. Carlson sonrió con suficiencia. Solo si falla. Esa línea se convirtió en el lema no oficial del batallón. Sabía que el mando podría tildarlo de imprudente. Pero en el fondo, creía que había una diferencia moral entre ser imprudente y ser responsable. Había visto a oficiales en China dejar morir a sus hombres esperando permiso. Juró no ser uno de ellos jamás. A medida que la flota se acercaba a Taraba, los hombres se inquietaban. Les habían dicho que los japoneses se derrumbarían bajo el bombardeo naval. Carlson no lo edulcoró. No lo crean, advirtió. Lucharán hasta el último hombre. Nosotros también. Hizo una pausa y examinó la cubierta. Rostros lo suficientemente jóvenes como para creer aún en la justicia, pero lo suficientemente mayores como para saber que no existe. Recuerden, dijo en voz baja, no están aquí para morir por una orden. Están aquí para vivir el uno para el otro. Cuando los primeros proyectiles iluminaron el horizonte, los marines vitorearon. Carlson no. Contempló el resplandor del agua y murmuró para sí, todavía no entienden lo que nos espera. Ya podía presentirlo, algo andaba mal. El mar olía demasiado bajo. Los arrecifes parecían demasiado cerca. La marea estaba bajando. Y al amanecer del día siguiente, cientos de embarcaciones de desembarco y miles de hombres quedarían varados directamente en la línea de fuego. El plan de Washington se estaba desmoronando incluso antes de que comenzara la batalla. Carlson lo sabía. Y estaba a punto de tomar una decisión que convertiría ese conocimiento en desafío. Amanecer. 20 de noviembre de 1943. El horizonte sangraba fuego. La flota se había reunido, 20 buques de guerra, 32 lanchas de desembarco,
el poderío de los marines del Pacífico de Estados Unidos listo para atacar. Taraba apenas se veía, solo una línea verde sobre un mar embravecido. A bordo de su transporte, el coronel Evans Carlson observó cómo la armada iniciaba su bombardeo. Los proyectiles silbaban en lo alto. Los acorazados escupían llamas. El cielo se ennegreció de humo. Se suponía que duraría horas. En cambio, duró 76 minutos. Entonces, silencio. El océano silbaba con vapor. Los comandantes del buque insignia sonreían, convencidos de que nada podría haber sobrevivido. Carlson no compartía ese optimismo. Ya lo había visto antes. El polvo de artillería ocultaba la verdad. En cuanto se disipó el humo, sus binoculares confirmaron su temor. Los búnkeres japoneses seguían intactos. Las cicatrices de hormigón permanecían intactas. Las ametralladoras esperaban. «Dios ayude a la primera ola», murmuró. De todos modos, el barco de desembarco siguió avanzando rugiendo. Y luego, el caos. La marea estaba demasiado baja. Los cálculos de la Armada, realizados en oficinas distantes en Washington, resultaron erróneos. Los barcos Higgins, diseñados para deslizarse sobre aguas poco profundas, se estrellaron contra los arrecifes de coral y quedaron varados. Los marines comenzaron a saltar, con el agua hasta la cintura, luego hasta el pecho, abriéndose paso entre las olas bajo fuego enemigo. Los japoneses abrieron fuego con todo lo que tenían: ametralladoras, morteros, artillería. Los hombres cayeron de bruces sobre las olas y los rifles se hundieron a su lado. La radio de Carlson crepitó: «Estamos atrapados. No hay cobertura. No podemos movernos». El aire se convirtió en una tormenta de plomo. En el barco de mando, Carlson agarró el transmisor. «Avancen. Avancen. Cúbranse con los restos. No se detengan». El último mensaje de Washington había sido claro: no avance hasta que la playa esté segura, pero no había seguridad. Solo había supervivencia. Carlson se volvió hacia su timonel. «Aceptenos». «Señor, las órdenes son esperar». «Al diablo con las órdenes». El barco avanzó rápidamente. Cada paso que se acercaba parecía una apuesta arriesgada. Las balas silbaban en el aire, astillando el casco de madera. Carlson se agazapó detrás del motor, gritando por encima del rugido de los disparos. Más adelante, la laguna estaba llena de cadáveres y embarcaciones en llamas. El agua había cambiado de turquesa a carmesí. Un cabo joven, de apenas 20 años, gritó: «Señor, nos harán pedazos». La respuesta de Carlson fue gélida: «Entonces, sigamos moviéndonos, no esperando». Esa única línea sería citada más tarde en informes y susurrada en los entrenamientos durante décadas. Al llegar al arrecife, Carlson y sus hombres se lanzaron al agua. Hasta la cintura. Luego hasta el pecho. La sal y la cordita les quemaban los ojos. Cada paso era una agonía, arrastrando el equipo por las olas, mientras las balas silbaban a centímetros de sus cabezas. Los marines los siguieron, cientos de ellos, formando una ola de humanidad que avanzaba lentamente hacia la tierra. La playa, cuando llegaron, era peor que el infierno. Palmeras destrozadas. Arena llena de conchas. Cadáveres por todas partes. El olor, aceite, sangre y humo. Carlson se arrojó al suelo y buscó orientación. Su radio estaba muerta. Sus oficiales se dispersaron. El mando y el control habían desaparecido. Él sabía lo que eso significaba: el plan había fracasado. Así que hizo uno nuevo. Reunió a los pocos hombres que estaban a una distancia que les permitía gritar, quizás unos 40 en total, y señaló hacia la pista de aterrizaje del interior. «Ese es el meollo del asunto. Lo tomamos y vivimos». Nadie lo cuestionó. Se movían, saltando de cráter en cráter, usando cuerpos como cobertura, arrastrándose bajo alambradas. Los francotiradores japoneses disparaban desde troncos de palmeras, las ametralladoras desde búnkeres camuflados con arena. Una granada cayó cerca de ellos. Carlson la pateó con un grito, explotó en el aire. No se inmutó. Abrieron una brecha en el primer búnker al mediodía, lanzando cargas de mochila. La explosión abrió un agujero en el techo.
La onda expansiva le dejó un zumbido en los oídos y la sangre le corría por la mejilla. En el interior, los defensores japoneses habían desaparecido, vaporizados o enterrados. Miró a su alrededor y vio algo extraño. Los marines ya no seguían órdenes. Estaban siguiendo entre sí pequeños escuadrones que se adaptan por instinto, cubriendo, avanzando, flanqueando. Su doctrina gung-ho, la filosofía de la igualdad y la confianza, de repente cobró vida en medio del caos. Y estaba funcionando. Al atardecer, las unidades improvisadas de Carlson habían atravesado la mitad de la isla. Lucharon metro a metro a través de trincheras llenas de llamas y arena, con los uniformes chamuscados y las cantimploras vacías. Cuando otro oficial llamó por radio desde alta mar exigiendo un informe, Carlson respondió: «Estamos en la isla». «¿Cuántos quedan?» «Suficiente». Eso fue todo lo que dijo. Esa noche, los japoneses lanzaron contraataques. Oleadas de soldados, gritando, cargaron desde la oscuridad, con las bayonetas reluciendo. Los marines dispararon hasta que los cañones humearon. Carlson estaba en todas partes a la vez, avanzando por la línea, gritando ánimos, repartiendo munición, arrastrando a los heridos a cubierto. En un momento dado, un proyectil explotó cerca de él, dejándolo tendido en el suelo. Un médico intentó ayudarlo a recuperarse, pero se negó. «Me necesitarán más al frente que la morfina», gruñó. Al amanecer, el sol se alzó sobre un paisaje de ceniza. La cabeza de playa apenas estaba segura, pero era suya. Carlson se desplomó contra un búnker en ruinas, con el rostro gris de agotamiento. A su alrededor, los supervivientes permanecían sentados en silencio, contemplando lo que habían hecho. De casi 1.200 hombres, cientos habían desaparecido. Pero la posición se mantuvo. Un mensaje de radio llegó desde el comando: «Playa asegurada». A la espera del reconocimiento de Washington. Carlson no dijo nada. Solo miró al cielo, con el humo rizándose entre los tocones de las palmeras. Había quebrantado órdenes. Desobedeció una orden directa. Pero sus hombres estaban vivos. Y en el fondo sabía que si no lo hubiera hecho, todos estarían muertos. Observó el horizonte, hacia donde llegaba la siguiente oleada de refuerzos. Y se preguntó, ¿Washington lo llamaría héroe o traidor? Cuando finalmente callaron las armas en Taraba, el océano parecía sangrar. La arena se había ennegrecido por el hollín, el aire estaba cargado de olor a combustible y descomposición. 76 horas de lucha por menos de 3 millas cuadradas de coral, y más de 1,000 estadounidenses murieron. Washington lo calificó de victoria estratégica. Carlson lo llamó algo completamente distinto. Se sentó en la destrozada pista de aterrizaje, sin casco, contemplando los cuerpos alineados en filas ordenadas. Los oficiales se acercaron con portapapeles, contando las bajas como si fueran inventario. Uno de ellos dijo: «Tenemos la isla, coronel. Órdenes cumplidas». Carlson no respondió. Estaba viendo a un médico cubrirle la cara a un marine de apenas 18 años. Más tarde, en sus notas de campo, escribió: «Si esto es una victoria, no entiendo cómo es la derrota». No lo decía como rebelión, sino como dolor. Pero en tiempos de guerra, el dolor es peligroso. Cuando la noticia de la batalla llegó a Estados Unidos continental, los titulares fueron triunfales: «Taraba tomada en 3 días. Los marines destruyen una fortaleza japonesa». El público nunca vio la verdad: los errores de cálculo de la marea, las embarcaciones de desembarco varadas, la masacre en las olas. El Departamento de Guerra solo reveló lo que mantenía la moral alta. Carlson quería contar la verdadera historia. De regreso al cuartel general de la división, mientras los oficiales celebraban la victoria, comenzó a redactar una carta, no a un amigo ni a un periodista, sino a Washington mismo. Escribió sobre los errores, la inteligencia defectuosa, las advertencias ignoradas, las vidas perdidas porque el alto mando creyó en los mapas de papel y no en los ojos de los hombres en cubierta. «Estamos construyendo una mitología de la perfección», escribió, «cuando lo que necesitamos es humildad». Sabía que era arriesgado. El ejército no premiaba la honestidad, la castigaba. Pero no podía callarse. Había enterrado a demasiados jóvenes como para fingir que el sistema funcionaba. Cuando su informe llegó al comando de la Marina, la reacción fue rápida y fría.
Fue llamado a una sala de informes a bordo del buque insignia Maryland. El almirante a cargo ni siquiera levantó la vista de los papeles que tenía en su escritorio. Coronel, sus declaraciones rayan en la insubordinación. Carlson se irguió. Señor, mis afirmaciones rozan la verdad. El almirante finalmente levantó la vista. Desobedeciste una orden directa. La respuesta de Carlson fue tranquila. Sí, señor. Y salvó vidas. Silencio. Solo el sonido de las olas golpeando el casco. El almirante cerró la carpeta. Puedes irte. Eso fue todo. Sin elogios. Sin juicio militar. Solo una supresión silenciosa. Semanas después, el nombre de Carlson desapareció de los informes oficiales. Su contribución quedó reducida a una nota a pie de página. No fue invitado a las ceremonias de entrega de medallas. Su carta desapareció en los archivos, sin respuesta. Pero los hombres no lo olvidaron. Un marine, años después, dijo en una entrevista: «Él fue el único oficial que me hizo sentir que mi vida importaba más que su carrera». Washington pudo haber enterrado su carta, pero el boca a boca se extendió más rápido que la censura. La historia del coronel que ignoró las órdenes y ganó de todos modos se convirtió en leyenda entre los marines. No era solo valentía, era una prueba de que el liderazgo significaba arriesgar su propia comodidad por la supervivencia de otra persona. Aún así, Carlson pagó un precio. De vuelta en Estados Unidos, sus superiores lo reasignaron a trabajo de oficina, un exilio cortés. Adelgazó y se volvió más silencioso. La malaria que había contraído años antes en China reapareció. Pero siguió escribiendo artículos, reflexiones, todo en torno a la misma pregunta: ¿puede un soldado decir la verdad en un sistema basado en la obediencia? Su esposa recordaría más tarde: amaba al cuerpo, pero odiaba lo que el poder les hacía a los hombres. Empezó a visitar hospitales y a hablar con marines heridos. Muchos ni siquiera sabían quién era, pero cuando supieron que era el coronel de Taraba, le estrecharon la mano y susurraron: «Nos trajiste a casa». Cada visita lo dejaba dividido, orgulloso de lo que habían sobrevivido, atormentado por aquellos que no lo habían logrado. Cuando los periodistas le pidieron comentarios sobre el glorioso éxito de Taraba, declinó las entrevistas. En privado, dijo: «Si la gloria cuesta tanta sangre, deberíamos encontrarle otra palabra». Mientras tanto, Washington mantuvo limpia la narrativa oficial. Los informes presentaron Taraba como un sacrificio necesario, una prueba de que Estados Unidos podía romper las defensas insulares de Japón. Era cierto, estratégicamente. Pero emocional y moralmente, fue una herida. La rebelión silenciosa de Carlson, su negativa a celebrar, lo convirtió en un paria entre sus compañeros. Sin embargo, para los marines más jóvenes que entrenaron con él posteriormente, se convirtió en algo más, un símbolo. No vieron a un oficial desafiante. Vieron a un hombre que se había enfrentado a dos enemigos, uno con armas y otro con la burocracia, y se había negado a rendirse ante ninguno de ellos. Lo invitaron a hablar en una pequeña escuela de oficiales cerca de Guántico en 1945. No habló de tácticas ni de armas. En cambio, les dijo: «Te dirán que la victoria lo justifica todo. No es así. Nuestra forma de luchar moldea el mundo que dejamos atrás». Muchos cadetes escribieron esa línea en sus cuadernos. Algunos la subrayaron 2 veces. Ese fue el legado de Carlson, no medallas, ni ascensos, sino palabras que perduraron. Cuando se publicó la historia oficial de Taraba, su nombre faltaba por completo. Su carta a Washington nunca fue reconocida ni archivada en el registro público. Pero décadas después se encontró una copia al carbón entre sus documentos. La última frase decía: «Si construimos un mundo basado únicamente en la obediencia, ganaremos guerras y perderemos humanidad». Fue el último informe que escribió. Porque cuando el mundo finalmente escuchó la verdad sobre Taraba, Evans Carlson ya había fallecido. Pero no olvidado. La guerra terminó. El mundo respiró hondo. Pero dentro de Evans F. Carlson, la batalla nunca se detuvo. Para 1946, el uniforme del coronel le colgaba suelto sobre los hombros. La malaria china le corroía el cuerpo, y los años de tensión le marcaban profundas arrugas en el rostro. Sin embargo, su mente, tan aguda como siempre, se negaba a descansar.
Había terminado de luchar contra Japón. Ahora, estaba luchando olvido. En discursos pronunciados en pequeñas ciudades de Estados Unidos, no habló de heroísmo, sino de humildad. La guerra no se gana matando, decía en voz baja, sino con lo que sobrevive cuando termina la matanza. Las multitudes querían historias de victoria. Carlson les dio una reflexión. Y la reflexión es más difícil de celebrar. Para entonces, el cuerpo de marines estaba reconstruyendo su imagen pública. Querían héroes sencillos, hombres que obedecieran órdenes, que hicieran que el sistema pareciera impecable. Carlson no encajaba en la narrativa. Pero la historia tiene un extraño sentido de la justicia. Las mismas ideas poco ortodoxas que lo marginaron, mando descentralizado, autonomía de unidades pequeñas, liderazgo a través de la confianza, se convirtieron en la doctrina oficial de la infantería de marina en los años siguientes. Su entusiasmado el espíritu, una vez ridiculizado como blando, evolucionó hasta convertirse en el núcleo de la cultura marine moderna. Cada marine un fusilero, cada escuadrón capaz de pensar de forma independiente. La misma filosofía que una vez lo llevó a ser tildado de alborotador ahora moldeó la manera en que Estados Unidos peleó sus siguientes guerras. Y aún así, Carlson no viviría para verlo. En 1947, su corazón se desplomó. Solo tenía 51 años. Los obituarios periodísticos fueron breves. El coronel Evans F. Carlson, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, falleció ayer, decía uno. Líder de los famosos Raiders. Nada más. Pero sus hombres, aquellos que habían sangrado junto a él en Taraba, lo recordaron. Cada día de los caídos, algunos se reunían en silencio, a veces en Arlington, a veces en los salones de veteranos de guerra de su ciudad natal. Brindaban y decían lo mismo, por el coronel que nos dirigió desde el frente. Décadas después, los historiadores militares finalmente comenzaron a reevaluar su obra. Encontraron sus cartas, sus informes posteriores a la acción, sus diarios llenos de notas manuscritas de China y Taraba. Y se dieron cuenta de algo extraordinario. Carlson había predicho el futuro de la guerra. Su creencia de que la moral y la iniciativa importaban más que la obediencia ciega se reflejaba en los manuales de contrainsurgencia de la era de Vietnam entusiasmado las sesiones, en las que oficiales y soldados discutían las misiones en igualdad de condiciones. Se parecían a los consejos de liderazgo que se utilizan hoy en día en las unidades de operaciones especiales de élite. Incluso la frase mando de misión, hoy central en la doctrina militar moderna, tiene su origen en las ideas de Carlson. No era solo un marine. Era una generación anterior. Pero el legado más profundo no fue táctico, fue humano. Carlson demostró que el liderazgo no se trata de control. Se trata de conexión. Demostró que la cadena de mando más fuerte no se construye sobre el miedo, sino sobre la fe. Y quizás lo más profundo es que reveló que, a veces, hacer lo correcto implica enfrentarse solo a la máquina. En un memorando desclasificado del Departamento de Guerra encontrado años después, una línea resaltaba como una profecía. Los métodos poco convencionales del coronel Carlson dieron como resultado un éxito poco convencional. Necesitamos hombres como él, aunque nuestro sistema rara vez los conserva. Esa fue la silenciosa tragedia de Evans Carlson, un hombre demasiado honesto para su tiempo, pero demasiado efectivo para borrarlo. En su último cuaderno, escrito con letra temblorosa, dejó un solo párrafo, un mensaje, no para los generales, sino para cualquiera que alguna vez usara un uniforme. La guerra tienta a los hombres a olvidar que son humanos. Si algo he enseñado, es que el coraje consiste en recordarlo. Esas palabras le sobrevivieron. Hoy en día, los reclutas de la Marina en Huántico aún escuchan la frase Gung Ho gritada durante los ejercicios. Pocos saben que provino de un coronel inconformista que desafió las órdenes en una playa llamada Taraba. Menos aún saben que su desafío nunca fue un asunto de rebelión, sino de responsabilidad. No desobedeció órdenes para demostrar que tenía razón. Las desobedeció para hacer lo correcto. Y en el largo libro de la historia, esa diferencia, el espacio entre el orgullo y los principios, es lo que separa a un soldado de un líder. Evans Carlson nunca recibió su medalla. Pero quizá no la necesitaba. Su legado quedó grabado en la vida de los hombres que abandonaron esa playa de coral porque se negó a esperar permiso. Enseñó a los marines una verdad que todavía resuena en cada generación de combatientes. A veces lo más valiente que un soldado puede hacer es pensar no fue el oficial más ruidoso ni el más condecorado,
pero cambió la forma en que Estados Unidos libra sus guerras. Evans Carlson demostró que el liderazgo es una decisión, no un título. Si quieres más historias ocultas de coraje, rebelión y decisiones imposibles de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete y únete a nosotros en el próximo frente olvidado de la historia.